gozamos de podernos dirigir a todos. Y en esta oportunidad queremos iniciar comunicando la palabra. Y para ello, por favor, quiero que me acompañen al libro de Daniel. Queremos comunicar la palabra bendita de nuestro Dios. En el libro de Daniel, capítulo número 4 y versículo 28 de Daniel en adelante. Hoy estaremos hablando, mis hermanos amados, acerca de del peligro de la altivez. El peligro, mis hermanos amados, que corre cualquier hombre, cualquier mujer que en algún momento le da lugar al orgullo, le da lugar a la jactancia, le da lugar a la altivez, le da lugar a la prepotencia, ¿verdad? A la vanagloria, que son tantos factores que precisamente se derivan de la altivez. Hay un peligro cada vez que nosotros nos ensoberbecemos, y por eso quiero que vayamos acá a nuestras Biblias. Vamos a ver un dato, un relato histórico de un rey que experimentó precisamente ese sentimiento de altivez. Vayamos, versículo número 28. Dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando él en el palacio real de Babilonia. Verso 30 dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Pero escuche esto, dice: con la fuerza de mi poder y para la gloria, dice este rey, de mi majestad. Este rey, lo que había creado, lo que había edificado, lo había creado para la vanagloria suya. Hay muchas personas que en esta vida llevan a cabo muchas cosas para poderse jactar, para poderse vanagloriar, para sentirse mejores que otros, para verse a sí mismos más importantes que otros, más sobresalientes que otros, para que vean que ellos figuran más que otros. Y este rey está llevando a cabo una actividad precisamente con jactancia, con altivez de corazón. Pero sigamos leyendo, versículo 31 dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las piedras del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, dice la palabra, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Oiga, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y en la misma hora, dice la palabra, que se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres. Dice la palabra que comía con los bueyes y su cuerpo, dice, se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Pero el verso 34 dice: mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino, dice, por todas las edades. Cuando leemos este relato, mis hermanos, de un rey que de una forma se había engrandecido, es que si hay algo que podemos resaltar en esta noche, es que hemos conocido a un Dios. Mi esposa lo ha mencionado en esta noche: hemos conocido a un Dios que sana, hemos conocido a un Dios que liberta, hemos conocido a un Dios de milagros, pero también hemos conocido a un Dios que bendice. Hemos conocido a un Dios que prospera. Hemos conocido a un Dios que nos pone en alto para la gloria de su nombre. Hemos conocido a un Dios que levanta, dice su palabra, del polvo al pobre, porque muchos de nosotros
en otro tiempo no éramos absolutamente nada. Y cuando nosotros vemos quizás el proceso y el progreso que Dios ha traído a nuestras vidas, podemos darnos cuenta de que todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros poseemos y aún todo lo que podríamos llegar a ser, se lo debemos a nuestro Dios. Hay personas que en algún momento han venido con las manos vacías y Dios comienza a bendecirles, y Dios comienza a prosperarles, y Dios comienza a levantar a sus hijos, comienza a prosperar a las familias. Pero si hay algo que debemos de tener cuidado, mis hermanos amados, es el peligro de la altivez. Cuando nuestros corazones comienzan a jactarse, cuando nosotros por lo que Dios nos ha dado comenzamos a ensoberbecernos, cuando nosotros comenzamos a sentirnos más que los demás, o comenzamos a ver quizás con menosprecio, con rechazo, o comenzamos a ser de menos, porque hay personas que cuando están en la altura, cuando Dios los ha bendecido, cuando Dios los ha prosperado, tienen la capacidad de humillar a aquellos que se encuentran abajo de ellos. Y ese es el peligro que radica precisamente cuando una persona le da lugar a la altivez. Por esa razón es de que queremos comunicar o estamos comunicando esta palabra. El peligro, mis hermanos amados, de la altivez, porque en este capítulo que estamos viendo hay un rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Un rey que su reino comenzó a extenderse. Un rey que su reino, su imperio comenzó a expandirse, comenzó a cruzar fronteras. Usted sabe que la gloria de los reyes en la antigüedad era precisamente el poder conquistar otros reinos, el poder conquistar otros pueblos, y que su reino comenzara a crecer, su reino comenzara a expandirse, y juntamente con el reino de ese rey o de ese imperio, juntamente con ellos, el nombre de ese rey comenzaba a ser conocido en los de los demás pueblos, y hasta su momento también su nombre era temido. Nabucodonosor comenzó a prosperar. Nabucodonosor comenzó a expandirse. Lo que Nabucodonosor no está reconociendo es que hay un Dios que le ha dado la sabiduría al hombre. Yo no sé cuántos de los que estamos en este lugar hemos reconocido de que todo lo que nosotros somos, y nosotros tenemos probablemente habilidades, destrezas, si Dios nos ha facultado con cierta sabiduría, con cierta inteligencia, si de repente usted tiene la capacidad de ser diestro en algún área de la vida, y usted se siente tan útil, y usted siente que lo que usted tiene es algo especial, dele la gloria a Dios. Aprendamos a darle la gloria a Dios, porque definitivamente sin Dios usted y yo no podemos hacer absolutamente nada, porque el que da la sabiduría, el que da la inteligencia, el que pone en alto, el que nos ha facultado a cada uno de nosotros es nuestro Dios. Nabucodonosor, mis hermanos amados, había sido un rey que había prosperado, y dentro de la prosperidad que él había tenido, comenzó a construir la ciudad en Babilonia, comenzó a construir su reino. Y cuando Nabucodonosor se sube a la terraza de su palacio, y al ver toda la majestuosidad de su imperio, tal como lo acabamos de leer, dice acá en el versículo número 30, oiga lo que dice acá, dice: y habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Escuche la palabra, escuche las expresiones que está haciendo Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Dice, con la fuerza. Oiga, nada de que con la ayuda de Dios, nada de que si el Señor no me hubiese ayudado, yo no hubiera hecho eso. Dice, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. O sea, no para la gloria de Dios,
no para atribuirle la honra al que da la sabiduría, al que da la habilidad, al que da la oportunidad, al que provee los recursos, sino para la gloria mía, dice, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Hay muchas personas que precisamente, mis hermanos amados, en lugar de darle la gloria a Dios, en lugar de reconocer que el grande, que el todopoderoso, que el que todo lo puede, que el que todo lo hace, que del que provienen todas las cosas, es el Dios todopoderoso. Hay personas que en lugar de poder reconocer que todo viene de la mano de Dios, hay personas que dicen, es que qué inteligente he sido. Es que sin duda alguna mi buena forma de pensar, es que por la forma en que me he conducido es que he logrado esto o he logrado aquello o me he abierto. Hay gente que se atribuye a sí mismo la gloria, pero es ahí donde nosotros queremos entonces resaltar estos aspectos del peligro, mis hermanos amados, de la altivez. Porque cualquier persona, sea hombre o sea mujer, que le dé lugar a la altivez, esa persona corre el peligro de poder ser humillada por ese Dios maravilloso que hemos conocido. Ese Dios maravilloso al que nosotros servimos, si nosotros no lo reconocemos. Por eso hace unos días atrás estuvimos compartiendo esa palabra precisamente, que ayer también la escuchábamos, de reconocer a nuestro Dios en todos nuestros caminos. Poder reconocer que el Todopoderoso es Él. Y que nosotros sin la ayuda de Dios no podríamos hacer absolutamente nada en esta vida. Por eso yo no sé cuántos de los que nos encontramos tanto en este lugar como aquellos que nos ven desde su casa, yo no sé cuántos de nosotros hemos reconocido de que todo lo que poseemos y todo lo que somos ha venido de la mano de Dios. ¿Cuántos hemos reconocido que todo ha venido de la mano de Dios? Definitivamente, mis hermanos amados, todo viene de la mano de Dios. Y por eso es que a Él le damos nosotros la gloria. A Él le damos nosotros el reconocimiento. A Él le damos nosotros toda atribución que en algún momento se nos pudiera dar a nosotros. Nosotros se la damos a Él, porque todo procede de Él. Mas este rey no lo está haciendo de esta manera. Por eso una de las definiciones que podríamos dar acerca de lo que es la altivez, se dice de que la altivez, mis hermanos, es un sentimiento de superioridad. Escuche esto, la altivez es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir las cualidades o ideas propias y menospreciar las ajenas. Es decir, toda persona con altivez o con tendencias, porque hay personas que en algún momento le están abriendo las puertas a la altivez, es toda aquella persona que tiene ese sentimiento de superioridad, que se siente mejor que los demás. Y al sentirse mejor que los demás, menosprecia o ve como inferiores a aquellos que están a su alrededor. Que Dios nos guarde, mis hermanos amados. Que Dios guarde nuestras vidas, nuestros corazones, de nunca vernos mejor que los demás, de nunca sentirnos. Porque ese es el engaño con el que Satanás ciega a las personas. Y ese es el camino que conduce a cualquier hombre o a cualquier mujer a la humillación delante de la presencia de Dios, al quebrantamiento, porque la palabra dice de que todo aquel que se ensalza va a ser humillado, va a ser quebrantado. Y definitivamente yo creo que nadie, por el contrario, si hay algo que deseamos es que el Señor nos honre. Si hay algo que deseamos es que cada día el Señor nos bendiga, nos prospere, nos ponga en alto para la gloria de su nombre. No sé cuántos decimos amén. Pero si hay algo que deseamos, mis hermanos amados, precisamente es eso. Poder contar con el favor de Dios. Poder hallar gracia delante de la presencia de Dios. No queremos ensoberbecernos. No queremos darle lugar a la altivez en nuestras vidas. Porque, mis hermanos amados,
La altivez y la arrogancia precisamente no produce absolutamente nada bueno, nada positivo en nuestras vidas, sino que por el contrario, una persona que le da lugar a la altivez en su corazón está socavando su propia ruina. Por eso, mientras Dios más le dé, mientras Dios más le bendiga, mientras Dios más le levante, manténgase sencillo, manténgase humillado, mantenga su lugar, mantengamos nuestra compostura, nunca nos elevemos, porque todo aquel que se eleva, más se va a tardar en elevarse, en que Dios traérselo a pique. Yo he conocido a mucha gente que de repente no tenía nada y comienza a ser bendecida. He conocido muchas personas que han sido prosperadas y de repente cuando comienzan a tener sus bienes, comienzan a tener sus riquezas, comienzan a tener la bendición de Dios, hay personas que comienzan, tal como lo acaba de mencionar, a ver con menosprecio aquellos que se encontraban quizás en otro tiempo a su nivel. Y comienzan a ver con menosprecio a las personas que están a su alrededor. Y comienzan a inflarse, comienzan a ensoberbecerse. Ya no le hablan a las personas como en otro tiempo, ¿verdad? Se socializaba. Ya no son las mismas personas amables, cordiales, sino que ahora, ¿verdad? Si pueden, le voltean a ver. Y si no, pasan frente a usted y sencillamente no le hablan, no le saludan. Porque hay gente que le da lugar a la altivez en sus vidas. Y eso es peligroso. Yo he conocido personas que un día Dios las comenzó a bendecir, las comenzó a prosperar, pero de repente comenzaron a darle lugar a ese sentimiento negativo, tal como lo acabamos de mencionar. Tanto la altivez, mis hermanos, como la soberbia, la arrogancia, el orgullo, la vanagloria, no producen, no traen nada bueno a nuestras vidas, sino que lo único que produce es ruina a la vida del hombre y a la vida de la mujer. He conocido entonces a esas personas y un día Dios comenzó a bendecirlas, a prosperarlas, y de repente se vinieron abajo. Dios comenzó a humillarlas. Dios comenzó, porque eso es lo que la palabra dice. Y por eso vamos a ir viendo a través de la palabra. Porque si gusta, vayamos por favor así rápidamente. Porque en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 52, la palabra nos enseña que Dios, mis hermanos amados, puede quitar de los tronos. Dios puede quitar del gobierno, Dios puede quitar de la posición a los poderosos. No importa dónde usted se encuentre colocado, si en algún momento nosotros le damos lugar a la altivez y comenzamos a hacer mal uso del poder, de la facultad que se nos ha dado, Dios nos puede quitar de donde nos ha puesto, en el lugar donde nos ha colocado. Así como Dios un día nos colocó donde estamos, también ese mismo Dios nos puede quitar. Lucas 1:52 dice: quitó de los tronos a los poderosos, dice. ¿Y qué dice? Vea qué glorioso. Y exaltó a los humildes. Es que mientras más humildes seamos, más vamos a ser exaltados por Dios. Si usted quiere ser promocionado por Dios, si usted quiere ser honrado por Dios, si usted quiere estar en posiciones altas, mantengámonos humildes, mantengamos un corazón sencillo, mantengamos siempre, mis hermanos amados, nuestro lugar. Mientras Dios más nos dé, más sencillos seamos como la espiga del trigo, o como la espiga del arroz, o como la espiga del frijol, ¿verdad? Las plantas estas que les he mencionado, cuando las espigas o las vainitas están vacías, están bien erguidas. Pero cuando la espiga del arroz o la espiga del trigo está llena, la planta del trigo se inclina. La planta del trigo está inclinada.
Pero cuando está vacía, está completamente erguida. Hay mucha gente que están vacíos de Dios. Están vacíos y de lo único que están llenos es de prepotencia, de vanagloria, de jactancia, de arrogancia, de altivez, de orgullo y de todas esas cosas. Y eso es lo que les hace estar erguidos. Por eso está aquella anécdota de aquel niño y aquel papá que de repente el niño comienza a escuchar el ruido fuerte, el sonido tan fuerte y tan desagradable, porque venía a afectar los tímpanos. Se oía allá a lo lejos el sonido de una carreta. Y de repente el padre le dice a su hijo: esa carreta es una carreta que viene vacía. Y el niño le dice: pero ¿cómo puedes saber tú que la carreta viene vacía? Y entonces el padre le responde al hijo: es que mientras más vacía está una carreta, más ruido hace. Y mientras más llena está una carreta, menos bulla, menos ruido hace. Y eso es así, mis hermanos amados, en la vida secular. Hay personas que mientras más bulla hacen, mientras más se glorían, mientras más se jactan, mientras más se vanaglorian, dan a conocer lo vacíos que están internamente de lo de Dios. Mientras que una persona que Dios la ha bendecido, que Dios la ha prosperado, que Dios la ha exaltado, siempre se mantiene sencilla, siempre se mantiene humilde, siempre se mantiene con la boca callada. No anda presumiendo absolutamente de nada. Por eso aquí estamos viendo, dice la palabra, que Dios quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Es lo que estamos viendo con Nabucodonosor. Dios humilló a este rey vanaglorioso. Dios humilló la vida de Nabucodonosor, que se estaba exaltando, que estaba presumiendo al decir: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he creado? Ahí se estaba vanagloriando Nabucodonosor, no le está dando la gloria a Dios. Y Dios lo humilló hasta convertirlo, dice la palabra, como un cuadrúpedo, como una persona, como las bestias del campo, quizás como una vaca, probablemente como un caballo, según lo que le acabamos de leer. Allá estaba Nabucodonosor comiendo pasto, juntamente con esos animalitos. Y lo impresionante es que la forma en que Dios lo humilló no fue por unos cuantos días, no fue por unas cuantas semanas. Dice que 7 años pasó el proceso. Porque, mis hermanos amados, hay gente que se vanagloria con demasía, y mientras no reconozcan su jactancia, su vanagloria, no pueden salir de ese proceso. Por eso ahí en Daniel leíamos, si gusta regresamos, porque Nabucodonosor estaba diciendo que hasta que él reconoció, dice en el versículo número 34, mas al fin del tiempo, dice: yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y entonces dice: y bendije al Altísimo. Anteriormente no está bendiciendo a Dios. Anteriormente se está hinchando. Anteriormente se está jactando, se está vanagloriando por todo lo que había hecho. Por eso, mis hermanos amados, cualquier logro que tengamos en esta vida, cualquier éxito que logremos alcanzar en esta vida, que la gloria sea para Dios. Todo lo que usted logre, todo lo que usted alcance, todo lo que usted conquiste, démosle la gloria a Dios. Todo lo que podamos obtener, si en algún momento nos va bien en un negocio, la gloria es para Dios. Si en algún momento nos va bien en el trabajo, la gloria es para Dios. Si en algún momento ese paso que di hacia el frente me fue bien y trajo resultados positivos, que la gloria sea para Dios. Que nunca digamos: es que cuidadito conmigo, es que si no fuera por mi buena forma de pensar. Ahí está la jactancia.
Ahí está la altivez, mis hermanos amados, ahí está la vanagloria y ahí no se mueve Dios. Por eso en el verso 34 estamos viendo, mas al fin del tiempo, Nabucodonosor dice, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y entonces dice la palabra, bendije al Altísimo y alabé, oiga, qué diferente, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio, dice Nabucodonosor, es sempiterno y su reino, dice, por todas las edades. Nabucodonosor, mis hermanos amados, hasta este momento, después de 7 años de haber sido humillado, él está reconociendo que el único que se lleva la gloria en esta vida es nuestro Dios. Por eso, mis hermanos amados, aprendamos nosotros a nunca jactarnos. Si Dios a usted lo ha bendecido, si Dios a usted lo ha prosperado, nunca vea de menos a aquellos que probablemente se encuentren en una condición más baja que usted. Nunca nos sintamos superiores. Por eso una de las bienaventuranzas que Jesús enseña en el capítulo 5 de Mateo es: bienaventurados los pobres de espíritu. Porque los pobres de espíritu son todos aquellos hombres y mujeres que se vacían. Porque un pobre de espíritu no es una persona que es pobre económicamente. Una persona pobre de espíritu no es una persona que no tiene dinero, sino que una persona pobre en espíritu es una persona, hombre o mujer, que se vacía del yo, se vacía del ego, se vacía de la jactancia, de la vanagloria, de la prepotencia, de la vanidad. Una persona pobre en espíritu es toda aquella persona que se vacía de todo aquello que le puede servir para gloriarse a sí mismo. Por eso dice el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales, me parece que dice la palabra, es el reino de los cielos. Por eso, mis hermanos, que Dios nos ayude a no jactarnos, a no darle lugar a la altivez, porque Nabucodonosor, la ruina que tuvo, la humillación tan grave, y por supuesto que fue pública, la pudo obtener como resultado de su altivez. Por eso ahí mismo en Daniel, yo voy a ir rápido porque los minutos increíble, pero se nos van tan rápido. Pero aquí mismo en Daniel capítulo número 2, por favor vayamos, y verso 21. Y estoy citando estos textos porque nosotros necesitamos entender, mis hermanos, que el que bendice, el que prospera, el que levanta, el que le ha colocado a usted en ese trabajo, el que le ha colocado a usted en ese puesto donde se encuentra en esa empresa, o el que ha permitido que su negocio pueda ser promocionado y que a usted lo busquen, es Dios, es Él. Es Él, mis hermanos amados, el que permite que nosotros podamos ocupar el lugar que estamos ocupando. Por eso, aquí mismo en Daniel capítulo 2, verso 21, oiga, dice que Él muda los tiempos y las edades. Dice la palabra que nuestro Dios quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y también la ciencia a los entendidos. Es decir, ese mismo Dios que nos ha colocado donde nosotros actualmente estamos, si en algún momento nosotros nos ensoberbecemos, si en algún momento nosotros le damos lugar a la altivez, ese mismo Dios que nos ha colocado es el mismo Dios que nos puede quitar. Por eso nosotros debemos de mantener nuestra compostura, debemos de mantener nuestro lugar. Y debemos de saber que debemos estar siempre sencillitos, humildes. Y la palabra dice que Dios da gracia al humilde, pero al altivo dice la palabra que lo ve de lejos. Por eso que Dios nos ayude a mantenernos. Pero si hay algo que entonces necesitamos entender en este versículo que estamos leyendo es: ¿quién le ha colocado ahí donde usted se encuentra? Ahí donde usted está trabajando. ¿Quién le abrió esas puertas? Fue Dios. ¿Quién le proveyó ese trabajo? Fue el Señor.
¿Quién fue el que permitió que de repente su jefe, el dueño de la empresa, le hablara a usted y le dijera: mire, don fulanito, fíjese que estamos pensando en usted para colocarlo al frente de esta sección, de este grupo? ¿Quién hace eso? Dios. La palabra dice que es Dios el que nos pone por cabeza y no por cola. Es Dios el que quiere que estemos arriba y no abajo. Sin embargo, hay personas que no entienden eso. Hay personas que piensan que por su misma forma de pensar, es que por mis capacidades, es que sin duda vieron el potencial que... Claro, es que eso es inevitable. Usted posee un buen potencial, usted tiene facultades impresionantes, pero quien se las dio fue el Todopoderoso. Por eso la palabra dice que Él pone y quita reyes. Para nosotros poder permanecer en el lugar donde estamos actualmente, sea en el ambiente laboral, sea en el ambiente académico, sea en el ambiente de negocios, en cualquier lugar donde nos encontremos, reconozcamos, mis hermanos amados, que si en algún momento hemos llegado a ocupar determinado puesto, se lo debemos a nuestro Dios. Y ese Dios que nos ha colocado y nos ha promocionado para encontrarnos donde nos encontramos, es el mismo Dios que si en algún momento a nosotros se nos olvida de darle la gloria a Él, Él nos puede quitar también. Por eso les decía, yo he conocido a mucha gente que ha sido humillada por Dios porque un día le dio lugar a la altivez. La altivez trae peligros a nuestras vidas. Trae peligros, y por eso en ese momento quiero comunicarle a alguno de ellos. Por favor, vayamos por favor a nuestras Biblias. Libro de Proverbios, capítulo número 16, versículo 18. La palabra dice de que antes de que una persona sea quebrantada, viene la altivez. Es que lo primero que se da es que una persona comience a engrandecerse. Y una persona engrandecida, una persona ensoberbecida, pronto será humillada. Vea lo que dice acá. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y hay una de las cosas que nosotros debemos de tener siempre presente, es que mientras más alto estemos, más grande va a ser el golpe, ¿verdad? Más grande va a ser la caída. Acá en Guatemala utilizan algunos términos que usted ya los identificó, yo no se los voy a decir ahorita, pero usted lo está diciendo ahí en su mente, estoy muy seguro. El Señor me muestra. Pero mientras más alto estemos, y eso lo dice, me parece que es Nahum, acompáñeme, vayamos, yo creo que en Nahum se encuentra este texto, vamos a ver, o es Miqueas, no, creo que es Nahum, que dice que si se remontara, dice, vamos a ver. ¿Cuánto? Abdías es. Gracias, gracias, amor. Vayamos al libro de Abdías. Abdías capítulo número 4. Oiga, capítulo 1, perdón, y versículo 4. Oiga, qué precioso esto. Pero esto, precisamente, porque como estamos hablando en esta noche acerca del peligro de la altivez, mis hermanos amados. Dice acá: si te remontares como el águila, y aunque en las estrellas pusieres tu nido, que dice la palabra, de ahí te derribaré, dice Jehová. Pero leamos antes, leamos desde el versículo, creo que del verso 2. Comienza ahí, dice: he aquí, oiga, he aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia, es que vea qué tremendo, la soberbia de tu corazón, dice, te ha engañado. Es que la altivez ciega, mis hermanos. La soberbia del corazón ciega la mente, ciega los ojos. Dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado,
tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, vea que así hay gente, así piensa mucha gente, ¿quién me derribará a tierra? Hay gente que dice, de aquí nadie me mueve, de aquí nadie me saca. Es que este puesto, es que este lugar yo me lo he ganado. Hay gente que se jacta a sí misma sin saber, tal como dice el verso 4. Entonces vea, el verso 4 dice, si te remontares como el águila, porque hay gente que está en posiciones bien altas, pero dice, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Vea, qué tremendo. Por eso, no permitamos, mis hermanos amados, que el orgullo, que la jactancia, que la vanagloria puedan minar nuestros corazones, nos puedan cegar. Porque tal como estábamos leyendo en Proverbios, antes del quebrantamiento es la altivez. Antes de que una persona sea, Dios no va a quebrantar a nadie si esa persona no se enorgullece, si esa persona no le da lugar a la altivez. Pero una persona con altivez de corazón, y aún nosotros como cristianos, mis hermanos amados, debemos de cuidar nuestro corazón. Hay cristianos como aquel fariseo, ¿verdad? En el capítulo 19 de Lucas. Allá está el fariseo. Dice la palabra que subió un fariseo y un publicano al templo. Ambos estaban orando. El fariseo, dice la palabra, que comenzó a decir, Padre, te doy gracias porque no soy como estos pecadores. Él estaba viendo al publicano. Hay muchos cristianos que se sienten mejores que otros. Hay algunos cristianos que como ven las debilidades y las flaquezas de su prójimo, ellos se sienten mejores a sí mismos. Y entonces dice, te doy gracias, Padre, porque no soy como los otros pecadores. Hay 1 o 2 veces por semana. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Y qué más dice ahí? Veamos. Vayamos ahí al Evangelio de Lucas. Es que la altivez es peligrosa, mis hermanos. Ya está ahí, gracias. Capítulo 18, verso 10. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Él se sentía bien, él se sentía don perfecto, ¿verdad? Él se sentía don santulón, porque así hay muchos cristianos en las iglesias que se sienten santulones. Hay muchos cristianos en las iglesias que se sienten bien consagrados. Yo les he compartido, han habido personas que he tenido en la iglesia, y que Dios nos ayude, mis hermanos, que Dios nos guarde. Porque había una persona que me decía, pastor, mire, desde las 3 de la mañana estoy de rodillas. Y la verdad es que a mí no me interesa saber si usted ora. Claro, si no ora a mí me preocupa. Pero realmente yo no deseo que usted me ande diciendo, mire, pastor, viera cómo oro. Porque yo no lo necesito conocer. ¿Sabe por qué? Porque sus hechos van a dar a conocer si usted ora o no. Porque esta hermanita me decía, hermano, paz, desde las 3 de la mañana estoy de rodillas. Pero tenía una lengua más larga que esta corbata. Sí, una mujer que lengua larga, vanidosa, ¿verdad? Peleonera. ¿Qué manda? Ay, hasta, qué tremendo. Tenía unas sus debilidades meras feas la hermanita, que cuando nosotros oramos, si realmente estamos en el secreto de Dios y si realmente estamos delante de la presencia de Dios por mucho tiempo, no vamos a tener, al contrario, cada vez nos vamos a parecer más al Señor. Porque un cristiano, mientras más ora, mientras más ayuna, mientras más se consagra, mientras más busca a Dios, esa persona va a ser cambiada, va a ser transformada. En esa persona se va a operar un nuevo nacimiento, como la palabra lo enseña. Pero en el caso de esta hermanita,
sus obras, sus hechos, sus acciones hablaban más fuerte que lo que ella decía, que lo que ella expresaba. Entonces, fariseo le dice: Señor, te doy gracias porque yo no soy como los otros ladrones, adúlteros, mentirosos, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Él está viendo al publicano que también está ahí orando en el templo. Pero oiga, sigue el verso 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué está haciendo este hombre? Se está jactando a sí mismo. Verso 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, dice la palabra, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y dice la palabra en el versículo 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, es decir, el publicano, aquel que ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo, porque está reconociendo su condición de pecado. Dice la palabra que salió más justificado que el otro que se jactaba, que el otro que se vanagloriaba. Por eso, mis hermanos, y acá dice, porque cualquiera que se enaltece, ¿qué dice? Será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Por eso, mis hermanos, hay un peligro que se corre cuando nosotros le damos lugar a la altivez en nuestros corazones. Por eso que Dios nos guarde. Nabucodonosor fue humillado de una forma sorprendente. Yo creo que ninguno de nosotros queremos ser humillados, sino que cada día queremos ser bendecidos. Cada día queremos contar con Él. ¿Cuántos queremos contar con el favor de Dios? Queremos contar con el favor de Dios, mis hermanos. Queremos contar con su ayuda bendita, con su asistencia. Y quizás hay tantos textos y varios pasajes que quisiera comunicarles. El tiempo se me ha terminado, pero terminemos con un personaje más. Capítulo número 5 del segundo libro de Reyes, verso 11. La palabra nos enseña de un hombre, de un general muy importante. Hay gente en esta vida muy importante, y por su misma importancia se jactan. La Biblia nos habla de este general del ejército sirio llamado Naamán. Un hombre importante, pero tenía un problema. Tenía una enfermedad. Era leproso. Estaba lleno de lepra. Y dice la palabra de que aquel hombre, por lo mismo de que era importante, pidió que al rey que se le otorgara el poder dirigirse a la casa del profeta Eliseo, porque una de las niñas o una de las hijas que eran esclavas y que se encontraban ahí en la casa de ellos al servicio, los servicios domésticos, le dicen: yo conozco a un profeta, yo conozco a un hombre de Dios que puede orar por su siervo y puede sanar. Y cuando este hombre Naamán escucha las palabras, él dice: mándenme a llamar a Eliseo, díganle que el general del ejército sirio lo manda a llamar. Naamán pensó que Eliseo, ni lento ni perezoso, iba a llegar corriendo al saber lo importante que era él. Hay mucha gente, hay muchos diplomáticos en nuestro país que están en puestos bien importantes y piensan que por lo importante de los puestos que ocupan, la gente los va a tener así. Y creo que cada uno de ustedes han escuchado aquella máxima que dice que agradable es ser importante, pero más importante es ser agradable. Es agradable ser importante. ¿Quién no desea ser importante? Creo que muchos aspiran a ser importantes, pero dentro de la importancia se corre un peligro, porque hay gente que cuando se sienten importantes comienzan a gloriarse. Entonces la máxima dice: es agradable ser importante, pero mucho más importante es ser agradable, porque hay gente importante
que no es nada agradable. Hay gente importante que es bien presumida, que es bien vanagloriosa, es bien prepotente. No son nada agradables. En lugar de ser agradables, caen mal. Por eso el pensamiento dice que es agradable ser importante, pero es más importante ser agradable. Debemos de buscar poder ser agradable. Naamán pensó que por su importancia iba a tener ahí de rodillas a Eliseo. ¿Y saben qué hace Eliseo? Eliseo le dice a su criado, dile, mándale este mensaje a Naamán y dile, ve acá. Y leamos un verso antes. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán pensó que Eliseo iba a ir, iba a poner manos sobre él o lo iba a ungir. Probablemente Naamán pensó que, porque era alguien importante, iba a tener a su servicio, a su disposición a Eliseo. Cuando Eliseo le manda que ni siquiera Eliseo salió de su casa para querer hablar con Naamán. Naamán se puso como algunos de ustedes. No. Entonces dice, hoy sí el verso 11 dice, y Naamán dice, se fue enojado diciendo, he aquí yo decía, oiga lo que él decía para sí. Oiga lo que Naamán pensaba por la importancia por lo importante que él era. Dice, he aquí que yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, dice, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él ya se había imaginado cómo. Él pensó que Eliseo iba a ser como cualquier otro de sus sirvientes que iba a estar a su disposición, a su servicio. Pero cuando Eliseo le da ese mensaje, se enoja Naamán, se ensoberbece. Y por eso vemos ahí, por eso mis hermanos amados, y concluyo con esto, el tiempo nos hace falta para seguir viendo otros personajes más que dieron lugar a la altivez. Y como resultado de ello, vino su ruina. Es que la altivez hace que podamos cavar, mis hermanos, nuestras propias ruinas. Por eso tengamos cuidado, porque hay un peligro que se corre cuando nosotros le damos lugar al altivez. Mejor mantengámonos sencillos, mantengámonos humildes, mantengámonos humillados delante de la presencia de Dios, que así nos vamos a ver bonitos, nos vamos a ver simpáticos. Una persona sencilla, una persona humilde, verá que cómo cae de bien. Pero qué desagradable es poderse topar con una persona bien altiva. Qué desagradable es poderse topar con una persona prepotente. Qué desagradable es poderse topar y estar cerca de una persona que anda haciendo de menos a los demás. Es desagradable. Por eso que Dios nos ayude, mis hermanos. ¿Qué les parece si oramos? Le damos gracias a nuestro Dios. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por tu palabra. Gracias, Señor eterno, porque a través de tu palabra podemos entender que tú amas a los humildes. Tú amas y tú estás, Señor amado, con aquellos que tienen sencillez de corazón. La soberbia, la altivez, el orgullo, la vanagloria, Señor amado, traen peligros a nuestras vidas, traen nuestra propia ruina. Y por esa razón hemos comunicado tu palabra, porque si hay algo de lo que estamos completamente seguros es que tú bendices, tú prosperas. Si hay algo que podemos estar seguros es que tú levantas, es que tú pones en alto. Si hay algo que hemos experimentado es que tú abres puertas y tú colocas a tu pueblo en lugares especiales. Señor, yo te pido por aquellos que has bendecido, por aquellos que has prosperado, por aquellos que has levantado, por aquellos que has puesto en alto, que les ayudes a mantenerse con esa sencillez de corazón. Ayúdales, Señor amado, a mantener su compostura delante de ti, porque tu palabra dice que tú das gracia a los humildes, mas a los altivos los ves de lejos.
Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor amado, a mantener nuestros corazones humillados delante de tu presencia. Que siempre podamos manejar esa sencillez de corazón. Que siempre podamos manejar nuestro buen Dios. Ese espíritu sencillo, humilde delante de tu presencia. Quita toda soberbia, quita toda jactancia, quita toda altivez. Desvanece de nuestros corazones todo orgullo, todo aquello que no te da la gloria, pueda ser desvanecido en nuestras vidas y que siempre nosotros en nuestros éxitos, en nuestros logros, en nuestros triunfos y en todo lo que realicemos, en todo lo que emprendamos, te podamos siempre dar a ti la gloria. Que no podamos ser como Nabucodonosor, que comenzó a atribuirse a sí mismo la gloria, comenzó a atribuirse a sí mismo los aplausos. Ayúdanos a nosotros a no actuar de esa manera, sino siempre poder reconocer que el que da la sabiduría, el que da la gracia, el que da la inteligencia y el que nos ha facultado con todos los conocimientos que hemos adquirido, ha sido tú, Señor. Por eso te damos gracias en esta noche por tu palabra. Prospérala en nuestras vidas, prospérala en nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Y amén.